buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Voces Emergentes. Hoy tenemos como invitado al señor José Ortiz, autor del libro El Séptimo Cielo. Démosle la bienvenida a José. Entrando en materia con El Séptimo Cielo, fueron 17 años para construir esta maravillosa obra. En este proceso de tu historia consentida, ¿realizaste muchos ajustes durante la creación? ¿La planificaste al detalle o dejaste surgir sobre la marcha? Mira, ese libro tiene mucha historia, no solo la que cuenta adentro, sino por fuera. Digamos que fue la primera novela que me animé a escribir. Entonces, empecé un día por allá y las primeras 15 páginas fueron un desastre. Yo como que me dedico a otra cosa más bien. Pero se quedó por allá en el inconsciente trabajando la idea. Y en octubre de 2014 ya arranca con la primera línea, que ahorita nos la van a contar Henry. Y a partir de ahí ya se deriva todo el contenido. Pensé inicialmente que esa era la historia y que ya no había nada más. Pero 2 años después resulta que con otras 2 partes de la misma historia de continuación. Dije, bueno, ya llegó hasta ahí. Al año siguiente había otra continuación y otra continuación. Entonces la historia fue saliendo espontáneamente y se fue puliendo y se fue ajustando en el transcurso de esos 17 años. Perfecto. La carátula fue diseñada por ti, ¿cierto? Creativo, muy bonita, ¿cierto? Es muy chévere. José, vamos a hablar un poco, cuéntanos cuántos ejemplares imprimiste de la obra, mandaste imprimir. Bueno, como es una autopublicación, se hizo un tiraje pequeñito de 100 ejemplares nomás. Digamos que fuera como mucho, ¿cierto? Llenar las bibliotecas y los centros comerciales, pero es una realidad que mientras no se haya hecho un espacio y no se tenga un nombre, hay que hacer tirajes pequeñitos, porque ni el bolsillo lo aguanta ni tampoco la distribución. Entonces, para quedarnos con un montón de libros guardados, es buena idea. Perfecto, está bien. ¿Consideras entonces tú que es mejor la autopublicación o la editorial, asistir a una editorial? No, mira, la autopublicación es la mejor alternativa para los que no tenemos un nombre todavía. Para esos que somos gomosos por escribir y creemos que quizás lo que escribimos le puede gustar o interesar o servir a algo. La editorial es importante porque es el músculo que mueve la distribución. Y obviamente todos quisiéramos llegar a que nos publique una editorial. Pero no digamos mentiras, en este país, aparte de que no se lee, las editoriales están con 5 o 6 autores de 100. Entonces llegar allá es complicado. Puede ser muy bueno, claro, es mejor la editorial, pero por ahora el bolsillo propio. Perfecto. Vamos a leer un poco la sinopsis de El Séptimo Cielo para que tengamos una idea más o menos de qué se trata la historia. Una joven chica, perdida en la inconsciencia de pasar sus días, ve cómo la vida se le escapa sin vivirla. La rutina, el hastío, el miedo, la angustia, la inseguridad y la poca autoestima la definen sin hacerle justicia a su esencia. Va de un lugar a otro movida solo por impulsos. Colecciona todo lo que se pueda coleccionar con tal de calmar un poco su desesperación, y en ese ejercicio acumula más pesares y desengaños que satisfacciones. Se reconoce inconforme e incómoda con circunstancias, pero no sabe qué hacer, inmersa en un voraz torbellino emocional. En uno de sus peores días encuentra a quien le servirá de guía. De la forma más inesperada choca con un llamado a la conciencia que le embarcará a un violento viaje que le sacudirá cada fibra de su ser, llevándola a la total destrucción necesaria para su transformación. Es muy interesante cómo comienza esta historia, es muy particular porque la primera línea dice: ok, ya tienes mi atención, ¿ahora qué? Desde mi percepción, con esa primera línea yo ya quedé atrapado con el libro y me pareció muy interesante. Entonces yo desde el momento que la comencé a leer, con esa introducción,
me atrapó, es bastante entretenida y uno quiere seguir leyendo y leyendo. El Séptimo Cielo es una historia que nos ayuda a acabar con viejos paradigmas, a eliminar ciertos comportamientos y romper ataduras del pasado que de alguna manera nos impiden alcanzar nuestra libertad y la felicidad. Como bien sabemos, la felicidad es algo pues pasajero, pero este libro en verdad que ayuda a uno mucho a cambiar como ese chip, pasando por temas psicosociales, económicos, políticos y hasta religiosos. El Séptimo Cielo en lo personal me ayuda a abrir los ojos para así mirar la vida desde otra perspectiva. Es una historia que en realidad nos ayuda a cambiar el chip. José, creaste en ella dos protagonistas principales. Ellos son los encargados de recrear toda esta buenísima historia. Son Adler y Jenel. Cuéntanos quiénes son ellos, por favor. Bueno, Jenel es la chica, la protagonista. Adler, digamos que es la que la acompaña en el viaje. Jenel es la representación corpórea, física de la condición humana femenina. Y Adler es la representación física de la condición humana masculina. Entre los dos encuentran una forma de interactuar al principio un poco inestable, porque este tipo suele ser un poco frío, directo, y ella está más perdida que un bolsillo en la espalda, entonces no entiende muy bien algunos conceptos y malinterpreta la mayor parte del tiempo lo que se le quiere decir. Entonces ella es un caos sin armonía y él es la armonía del caos. De él no se desarrolla mucho en la historia porque, como les dije, es la historia de la chica. Pero él sí es un personaje que se desarrolla en la novela anterior. Él también tiene un viaje, el viaje del hombre desde el nacimiento, y que precisamente quise que fuera así. Una historia donde la chica expone su experiencia y otra donde el hombre expone toda esa experiencia que se ve en el libro, porque la mujer siente diferente del hombre, piensa diferente del hombre, son complemento pero son escenarios muy diferentes. Entonces, son las dos condiciones humanas caminando juntos en una aventura muy disparatada a ratos. Es correcto. Lean de verdad la historia muy interesante, van a encontrar cosas increíbles. José, esta historia es demasiado interesante y es muy fácil de comprender. ¿Consideras que podemos encontrar allí un amplio léxico para aumentar nuestro crecimiento? Obviamente en toda lectura encontramos pues palabras desconocidas, pero yo me encuentro aquí con muchísimas palabras que son desconocidas. Bueno, tanto como desconocidas, no, digamos que, bueno, desde mi perspectiva, sí. Digamos que la prosa, sin llegar a ser vulgar, es muy del cotidiano, es muy del día a día. O sea, no hay pues unas cosas ahí súper traídas de los pelos, pero sí también es cierto que uso palabras que no son muy comunes, pues están ahí, y muchos sinónimos. Entonces sí se puede enriquecer un poco más el léxico sin desconectarse de la historia. De pronto sí habrá alguna cosa que recurrir al Google, al diccionario, pero no se desconecta de la narrativa. Correcto. Es bien sabido que para poder comprender la historia debemos sumergirnos en ella. El Séptimo Cielo, ¿por qué ese nombre? ¿Cómo lo relacionas tú con la realidad? Bueno, el Séptimo Cielo es, digamos, es un concepto hindú, sin estar ligado a ninguna religión. El Séptimo Cielo es ese momento en el que estamos ahora, es la oportunidad de transformación y de cambio. Si reconocemos este aquí y este ahora, con todas sus circunstancias, y lo aprendemos a gestionar y lo direccionamos, construimos un futuro que depende de nosotros mismos. Lo que es el Séptimo Cielo es la oportunidad de cambio, de transformación. Hay 6 historias anteriores a la que se está contando,
y nosotros podemos tener esas mismas 6 o más historias en el tiempo que llevemos caminando en este planeta. Entonces es reconciliar todas esas historias, entenderlas, interiorizarlas y disfrutar del séptimo cielo, que es este, que hay un octavo, noveno, décimo, onceavo, pero el que estamos es en esta oportunidad de cambio. Qué bien, José. Cuando yo empecé a leer el libro, después de que te conocí, yo te relacionaba con Adler. Me parecía que eras tú quien estaba hablando. ¿Te identificas con el personaje? No, ojalá, ese tipo es muy intenso y sabe muchas cosas interesantes. No, es que todo autor se relaciona con los personajes que crea, porque le entrega, como padre de la obra, pues le entrega de su contenido. Pero también se enriquecen con algunos matices que le vendrían bien externos. Pues no te podría decir, no, yo soy él, ¿por qué no? Pero sí le comparto. Pues, perfecto. ¿A quién le recomendarías tú esa obra? A todo el que tenga preguntas sin respuesta, inquietudes, ansiedades, curiosidades, que quiera conocer otro punto de vista, a todo el que esté dispuesto a dejarse revolcar por una realidad, porque es muy posible que en algún punto algo de lo que hay ahí, por referencia directa o indirecta, le llegue, porque la historia es universal. Eso puede pasar acá en Medellín, en Bogotá, en Londres. Correcto. Eso se me encontré en la contraportada del libro, un mapita muy interesante, donde nos habla del cuerpo, la mente y la emoción. ¿Nos podrías explicar mejor cómo es ese concepto? Bueno, en la solapa es un modelo, la contrasolapa. Ese es un modelo que desarrollé a partir de la escritura de este libro. Yo me dedico también a hacer desarrollo de personas, a aprender acompañamiento, entrenamiento en gestión de las emociones, en crecimiento personal, en comunicación, en muchos aspectos que tenemos por ahí como pendientes por pulir. Entonces un día estaba pensando, venga, bacano poder generar, tengo también un pensamiento muy matemático, fíjate, bacano poder generar un modelo que se pueda aplicar a las ciencias humanas. Entonces a partir de la creación del libro encontré ese modelo, que son 9 componentes. Las iniciales son la B, la D y la C. Están B, D y C. ¿Qué significan? Voluntad, que es lo primero que hay que activar, el de decir yo quiero hacer, para empezar ese movimiento. Luego está la disciplina, sostenerse en esa voluntad. Y la suma de esas dos da como resultado el control sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre un montón de circunstancias. Entonces se entrena la emoción, el cuerpo y la mente. Durante una transformación con un entrenamiento y un aprendizaje. Entonces esos 9 componentes son los que yo trabajo con las personas que se acercan con alguna inquietud, con alguna pregunta. Entonces siempre intervenimos los 3, porque esos 3 componentes generan la armonía, cuerpo, mente y emoción. La frase, toda gran construcción requiere de una destrucción equivalente. ¿Por qué te gusta? La colocamos en el mural. Porque básicamente ese es el mensaje del libro. Sí. El libro es una invitación a construirse, convertirse en eso que se quiere ser, aunque no se sepa qué es lo que se quiere. Pero para hacer esa construcción hay que destruir, porque en las páginas hay un mensaje interesante, y es que somos lo que podemos hacer con lo que los demás han dejado de nosotros. Con los escombros que los demás han dejado de nosotros, construimos lo que medianamente podemos ser. Y vamos por la vida con esa construcción sin sentirnos del todo cómodos. Vamos con un montón de memes encima. Decimos, pero es que yo no me siento bien del todo, siento que me falta algo. Entonces eso es una invitación a, listo, destruya todo eso y construya lo que usted quiera.
José, quisiera compartir con los presentes lo que me comentabas, que tú tienes como un lugar donde puedes ayudar a personas o pueden asistir a ti para hacerte consultas de determinadas inquietudes o cosas que las personas sientan que quieran en ese momento expresar. ¿Nos podrías compartir, por favor? Sí, aquí en el Pablo con la playa está, digamos que ese sitio es un conversadero, un escuchadero, un habladero, un tertuliadero, para no decirle consultorio, suena muy frío. Bueno, también pues, es consultorio porque se tiene consulta, ¿cierto? Entonces allí estoy ubicado para el que esté interesado en entrenamiento en cualquier aspecto del ser. Todo es a partir del ser, por eso utilizar la filosofía no como esa cátedra cansona y aburridora y muy densa, sino realmente cómo estaba concebida la filosofía por los griegos y cómo es motor de desarrollo a las personas, pues el conocimiento del ser, a partir de las preguntas que nos hacemos y que como tenemos aquí en exteriorizarlas, las respondemos nosotros y solemos darnos respuestas un poco atravesadas, entonces tenemos más perdidos que al comienzo, ¿cierto? Entonces ahí está ese espacio muy a la entera disposición. Respecto al libro, vos pretendés como desarrollar un tema de psicología, de filosofía, cambiar tu conocimiento en esos temas, pretendés desarrollarlo ahí, que el autor lo descubra, o que uno como lector lea y encuentre elementos que le sirvan para la vida de uno, para su cambio, para cuál es esa, digamos, esa pretensión tuya ahí. La segunda. Encuentre sus elementos. Eso. Y a su manera. Es que cada quien pueda tomar la información que hay ahí, la ajuste a sus preguntas, a sus inquietudes y pueda decir, bueno, no lo había visto de esta manera, voy a mirarlo de otra. Pero es simplemente eso, es un apoyo a que el lector lo interiorice y lo utilice como mejor. Exacto. Perfecto. José, manejas. Sí, bien pueda. Una preguntita. Hace poco en un documental supe que en algunos países, puntualmente en Hungría, si un escritor decide lanzarse, el país le compra unos ejemplares, no recuerdo cuántos, creo que son los primeros 4.000 ejemplares, se los garantiza. ¿Cómo es para un escritor y cuál crees que sea como el camino para todos los escritores que se están perdiendo, pues por esta parte económica de no poder lanzarse, no poder publicar? Mira, eso es triste, porque es que escribir es de inquietudes y de talento, de pasión, pero publicar es de valientes en este país. Si estamos hablando de Hungría, de Europa, eso es un mundo muy diferente, culturalmente, y la civilización allá es muy diferente. Pues yo que puedo, desde mi experiencia, decir acá al que esté inquieto por escribir, que escriba primero una historia o lo que él quisiera leer, lo que le gustaría leer, y segundo, que se publique sin esperar ninguna pretensión, ninguna contraprestación al publicar. Esta es la cuarta publicación y lo hago por pasión y porque mi hermano que está aquí presente fue el responsable de que nos metiéramos en esta vaca loca de imprimir. Cuando conoció la historia, teniendo un criterio que respeto mucho como persona, como profesional, como lector, le seguí la corriente y digo, bueno, pues no sabemos cómo, pero pues ahí nos vamos, ¿cierto? Acá en Colombia toca así, no hay de otra. Acá el que piense que va a escribir para hacerse famoso, para conseguir plata, ojalá que sí. Tú te vas a hacer y vas a conseguir plata, ojalá que sí. Pero la verdad no, y yo en ese orden de ideas
Digo, con que libre la inversión y pueda pagar los préstamos para la publicación, en parte pues de contraprestación. Pero cuando alguien que lee la obra me dice, hey, de ahí 2 cositas conectaron conmigo y me ayudaron, me sirvieron como para pensar de otra manera, vale, listo, esa es la idea. Ahí ya en lo moral, está pagado. Poder imprimir una idea, o quizás la misma idea que vos tengas, pero desde otra perspectiva, y que te ayude, ya estamos cumpliendo. Pero así pensar, pues en lo personal, pensar fama y dinero. No te digo que no quisiéramos, claro, quisiéramos, pero... ¿Hay algún conocimiento, no sé si alguien acá en la reunión, acerca del nivel de lectura de los países de América Latina y cómo en qué posición estamos nosotros? Porque yo creo que uno muchas veces tendría que analizar, le gusta escribir, poeta, prosa, verso, como sea, pero, o sea, ¿qué nivel de lectura manejamos nosotros en Colombia respecto a Latinoamérica como para uno decir, me voy a lanzar a esta aventura? A mí me gusta escribir, me voy a lanzar, o sea, como algún elemento de ese tipo. Bueno, en algún momento me llegó una información en una gráfica donde Colombia aparece en los últimos lugares de los países que leen. En Latinoamérica. Sí. Exacto. Más difícil todavía. Imagínate. Es más, promedio es más aplauso libro al año. Exacto. Y ese promedio lo arrastramos los que leemos 20, 30 libros al año. A mí me gustan mucho las historias. ¿Nos podrías contar de dónde te surgió eso de escribir? Si así ancestralmente también hay escritores en tu árbol. Mira, digamos que yéndonos hacia atrás, no hay evidencias de esa tendencia. Descendemos de una madre artista en cuanto a sensibilidad para la música, para las manualidades, y muy dada la lectura, que fue ella quien nos fue inculcando como leer revistas, nos conseguía, yo recuerdo una publicación de hace muchos años, unas separatas que venían con El Colombiano sobre temas universales. Ella nos conseguía eso, nos llevaba historias de cómics, entonces nos acercó mucho a la lectura, y de ahí pues los dos escribimos. Uno también escribe, próximamente esperemos que sea el que esté acá y yo esté allá. Sí. Y digamos que con nosotros que hay un arranque ya como más concreto, pero la sensibilidad artística viene por esa rama materna que nos va inculcando, nos va heredando esa sensibilidad. Nos dio por las letras, yo la pude dar por la música, bueno, nos dio por las letras, por la danza, por la coreografía, pero más fuerte con la danza, y hacer audiovisuales y el cine. Digamos que eso nos viene pegado muy de ahí, pero concretamente de literatura, digamos que arranca con nosotros, y esperemos pues que se quede con futuras descendencias. Que bueno, le decía yo a José que primera vez que me iba a leer un libro así de grueso. Hay más grandes, lógicamente, ¿cierto? Pero yo nunca me había leído un libro con tantas páginas. Me gustó tanto, estoy tan enganchado, estoy que lo termino, que yo sí que le digo que me lo regale. Pero José, sí nos gustaría que nos dejaras un ejemplar para que entre a la colección de Confama y que el libro pueda circular y que lo prestemos a los usuarios. No sé si lo quieres hacer, tienes la posibilidad, ya tú nos dices. Quisiera, pero mi mamá no me deja. Bueno. No mentiras. No, de hecho sí, ese que tienes es el que se va a quedar acá, listo. El que está pensado como para que quede en donación y pues lo puedan conocer la mayor cantidad de personas que se animen a leer eso tan gordo. Sí, perfecto. ¿Y dónde se compra el libro? En este momento están 2 librerías, en Entre Líneas y en El Acontista, y directamente conmigo. ¿Cuánto cuesta? 70.
José, en las redes sociales, ¿cómo te pueden buscar? Todo de las mañanas. Pues sí estoy en redes sociales, sino que ayer me cerraron la cuenta de Instagram. No sé por qué. Ayer en la tarde vi y aparece cerrado. Estaba montando la promo del conversatorio de hoy y me dice, no, le cerramos porque sí. No pude entender, no la podía recuperar. Pero está en YouTube y en Instagram. Cuando la recupere va a ser El Séptimo Cielo, así tal cual el nombre del libro. Y ahí encuentran contenido, temas puntuales. Puede ser temas como lo que nos acosa todos los días, el autoengaño, el automático, que solemos estar todos en automático todo el tiempo, y cosas un poquito más feas como la envidia, esas cosas que no queremos ver. Son videos cortos, una explicación muy conversadita, sin nada de tecnicismos, y ahí pueden ir conociendo cosas. El Séptimo Cielo en Instagram y en YouTube. O sea, y en la página. ¿Tienes como blogs? Sí, pero son audiovisuales. Perfecto. Acá tenemos los códigos QR del ejemplar y nos muestra un videito, un introductorio al libro, muy chévere, dura como 1 minuto 20. ¿Has visto en las películas, en los trailers, que tal cual, así está hecho? Sí, es muy chévere para que lo... Porque de hecho esto es una película. Una película hecha al libro, al revés de hacen el libro y después lo adaptan al cine. No, yo de una vez hice el libro pensado para la película. Entonces por eso el lenguaje es muy visual, permite hacer unas imágenes mentales muy ágiles y engancha muy rápido. Entonces el tráiler está en formato cine y en Instagram vertical, como les guste. Chismosear. Desde el teléfono lo escanean. No, nuevamente le hago publicidad, estoy muy contento con el libro, me gustó demasiado y nada, invitados todos para que lo consigan. Cuando dijo que el libro es una película, ¿qué quiere decir? ¿Que va a estar proyectada pensando en eso? ¿O que la forma de leerlo es como si yo estuviera viendo una película? Las dos. O sea, la idea es hacer la película y llevarla al cine. Pero mientras eso sucede, está contada de forma que es muy fácil de asimilar. Las imágenes mentales se producen muy fácil por la forma en la que está contado. Porque los diálogos son ágiles, son concretos y son muy, digamos, no son acartonados. Las descripciones de los lugares son muy puntuales, entonces te permite que estés ahí, en ese sitio, entonces hace que la atmósfera te envuelva. ¿Y cómo se logra esa habilidad? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando leo, que logra escribir, el escritor meterlo a uno como si estuviera en el lugar. ¿Eso es como por el tiempo del ejercicio o es una cualidad especial también de tener esa capacidad de escribir? Que tiene los ojos así, que tiene la boca así, con decir, se me parece a tal, pero con todos esos detalles no lograría yo identificar un personaje. ¿Eso cómo se logra? Pues yo creo que eso se logra con mucha práctica. Pues yo apenas estoy empezando. He leído autores muy buenos, por ejemplo El Perfume es tan bueno que te hace percibir el aroma de los perfumes que están haciendo, la forma en que él describe. Llegar a eso es muy loco. Yo lo que hago es unir el conocimiento y la experiencia en audiovisuales y llevarlo a las letras y decir, bueno, haciendo las veces de director de la película, cómo la veo yo y cómo la puedo contar para que el lector la siga. Entonces, en eso es que me baso yo para lograr describir las personas, los sitios, los momentos, las sensaciones, las emociones, de forma que vos puedas pasar sin mucho despiste a través de los momentos. Como si los estuviera viviendo. Exacto. No sé qué le facilita a un escritor la manera de redactar esa historia, que vive
¿Qué hace que fluya todo eso? El momento que vive, la situación de otro, lo que escucha, o todo eso junto, no sé. No, mira, en este caso particular todo eso sale de la sensibilidad y la empatía, de entender al otro, de entender momentos del otro, y decir, venga, es que esto que le pasa a él, que le pasa a ella, eso nos pasa a todos. Entonces, en ese ejercicio empático digo, pasa a mí también. Entonces, lo proceso y lo plasmo. Yo te pregunto, José, ¿el escritor duerme normalmente o no duerme normalmente? Porque cuando al escritor le llega alguna idea para la obra que está pensando en desarrollar, en terminar, empezar a seguir y terminar, él en algún momento dado puede que esté durmiendo, acostado y se le venga una idea. Entonces, ¿cómo es esa mecánica de que no va a terminar el libro en un tiempo récord, sino que las ideas me fluyen y yo las voy a plasmar? Mira, pues yo creo que yo soy muy desprolijo para escribir. ¿A qué me refiero? A que yo no soy esquemático, ni sudo la gota de sangre, como dirán muchos, que hay que sacarlo. Yo suelo dormir muy bien, pero sí reconozco que en algunas obras, sobre todo en la poesía, me han despertado ideas en la madrugada. En el libro anterior a este, se dio muy charro que yo llegaba a la casa de mi mamá a hacer algo, y en ese momento una parte clave de ese libro se me ocurrió. Dije, ya vuelvo, y me encerré toda la tarde. Sí, porque la idea se les pierde. Exacto. Y entonces toca hacerle de una, sí, porque eso no se vuelve a recuperar. Pero por lo general suelo ser muy disciplinado en los momentos, entonces el sueño es el sueño, salvo alguna locura que me despierte, y ya en el momento de vigilia, sí, entonces escriba una palabra clave para que cuando llegue ya al momento de escribirlo, la idea no se vaya, y son sentadas de 20, 30 páginas, momentos de que se sienta y Fluye. Pues la verdad los poquitos que alcancé a escuchar ahí pues, acerca del libro tiene un parecido con una canción de Najes Cast, la Alma Blanca. Es como similar, o sea, al menos en lo poquito que alcancé a escuchar ahí, pues, porque también no es una chica y un chico que se encuentra con una chica, esa sí nos lleva a la destrucción total. Entonces, como que no sé si el libro vaya como encaminado a eso, no sé. Pues no sé, ¿cómo es la destrucción a la que esta muchacha lleva al chico? ¿Es buena o es mala? Ah, no, acá estamos hablando de destrucciones buenas, radicales, de derrumbar, de demoler el edificio y sacar inclusive las cepas, las fundaciones, y sacar todo. Pero no en el sentido de consumo de drogas ni alcohol, sino en derribar, volver a construir ese tipo de destrucción, no de la otra. Aunque a ella sí le pasan unas 2 o 3 destrucciones de ese tipo por cuenta de ella, se las achaca dentro del recorrido, pero es hasta que entiende que esa no es la destrucción que le sirve, sino que es la otra. Ese libro sin duda, y la mayoría de libros diría yo que son producto de un tiempo, de muchos años, de meses, años de propio estudiante. ¿Cómo saber en qué momento ya lo terminé? Lo voy a publicar, por ejemplo. ¿Cómo decir ya? Voy a parar aquí la historia, esta vez y ya. ¿Cómo saber ese momento? ¿Sabes qué? Esa es una muy buena pregunta, porque con esta obra yo me preguntaba lo mismo, mire lo que decía al comienzo, y dije, no, esto ya fue, esa primera parte, esto ya fue, y eso sigue pidiendo cuerda. Digamos que yo supe que ya había terminado cuando encontré el nombre. Pasó por varias etapas, varios nombres, pero cuando ya reunió la identidad, ya la obra me dijo, ya estoy completa. Ya hablo, no solamente hablo sobre esto, voy de esto, devuelvo esto y ya está redonda. Lo que siga de ahí ya es otra historia. Digamos que la misma obra te dice, ya llegué hasta acá.
Hay unas que uno la escribió y se quedó ahí, yo, mira, esto fue. Pero esta no, esta empezó. Ustedes hacen un borrador y alguien que es muy allegado a ustedes les dice esto sí, esto no, o sea, ¿sí me entiende? O sea, como si tuviste esa ayuda en este último libro acerca de como alguien que te apoyó leyendo el borrador y ayudándote a construir unas cosas que no le parecían o que tuviste que cambiar ahí. Mira, precisamente por esa circunstancia es que más bien yo espero y procuro la autopublicación. Yo he hecho el ejercicio de mandar los manuscritos a todas las editoriales del país. Todas me dijeron que no, 3 me dijeron que sí, pero que tenía que desarrollar más los personajes, acomodar un poquito más la historia para que pudieran ellos publicar. Ahí dejaría de ser mi historia, como yo la concebí. No, sí. ¿Qué digo yo? Bueno, señores de la editorial, listo, cambien lo que tenga que cambiar, eso sí, me garantizan la tirada, me compran los derechos y me bonifican, me están pagando, mientras yo publico el mío como yo quiera. Pero aparte que te dicen, no, hay que cambiarle esto, esto y esto y tenés que autopublicar. Eso no es bueno. Para tener una certeza de lo que se va a publicar, ¿qué hacemos en este caso pues nosotros? Por ejemplo, mi hermano leyó esa primera parte, no corrigió nada. Me gustó, a pesar pues que le tocó en la peor parte, porque eso fue como salió. Sí, Eso no sí. fue ni revisado, ni con tildes, ni con comas. En obra nada. gris, en obra gris. Eso fue así, y le tocó ese duro trabajo de aguantarse todo eso así sin terminar. Y fue que dijo, no, venga, esto aguanta, sácalo, miremos a ver cómo. Y nos apoyamos. Yo leo algunos de él, le doy mi opinión, no nos corregimos nada. A veces no nos entendemos qué quisimos decir, pero no decimos, no, mira, te quedaría mejor así, porque pierde identidad. Entonces, sí nos apoyamos mucho para darnos un concepto de personas que saben, de tanto que han leído. Pero en el otro escenario, donde dicen, te vamos a revisar y cambiarle esto, No, es que no voy a autopublicar, no. que sí se procura cuidar mucho, que no haya gazapos, que los errores de ortografía no estén presentes, aunque de tanto leer de la vista cansada, pues se va alguna coma donde no es, o falta, pero son cosas más bien de forma, de contenido y de ortografía, sí somos muy meticulosos. Yo toco el tema de bachillerato, soy maestra de preescolar pública. Aún sigue siendo un tabú estos temas en la escuela y la única forma de transformar es desde el hogar y desde la escuela. ¿Cómo harías para que tu mensaje llegue a los que educamos y podamos ir generando esa conciencia desde la escuela también y no siga siendo como un tabú? Y como algo que se ve mal porque son estigmas, ¿cierto? Tanto lo de allá como lo de acá lo podemos unir y se puede construir un ser humano más sano. Entonces, ¿cómo llegaría ese libro a un maestro, por ejemplo? ¿Qué haría por el maestro para transformar su mente y que él lleve eso al aula? Bueno, para contestarte eso, voy a apoyarme en lo que decías ahora, la pregunta que hacías de lo que se pretendía con el libro. Sí, digamos, categorizar algo o que cada quien lo apropiara. Desde la experiencia también de Henry, el libro le aporta a la persona, al maestro, en la medida en que la persona, el maestro, el docente, quiera transformarse para transformar. Sabemos que son personas las que están guiando a estos niños, personas con un montón de circunstancias. De heridas, ¿cierto? llamémoslas así. Exacto. El libro lo que hace es, venga, revísate, mira tus heridas, sana, y a partir de ahí genera
ese cambio de paradigma. Y ya cómo vas a ver la vida a partir de encontrarte, que esto es eso, es encontrarse. Si yo te pregunto quién eres, ¿qué me dices? Yo te diría, ¿quién soy? Dilce Clavijo, una maestra de preescolar de la Industrial de Monzón. Y bueno, estoy en plena construcción después de que la vida me arrastró por el piso y me estoy levantando otra vez. Te compro la segunda mitad, más o menos. Algo así. Pero tranquila, esa es una pregunta muy difícil. Claro, de contestar. sí. ¿Alguien la sabe? ¿La puede No. contestar? Un mes, 2 meses para medio. Soy un ser con capacidades. Pero entonces al Pero me final dice del cuenta tercera quién persona. somos, pero seres aprendiendo todo el tiempo. Pero es genérico. Esa pregunta tiene una respuesta individual. ¿Y qué podría uno decir que quién ¿Y soy yo? entonces qué podría decir? Pues, Cuando te sí. conozcas, tú puedes, tienes esposo, hijos, No me tengo a mí misma. mamá, papá. Ah, sí, mamá, papá ya no se fue, hermanos, Bueno, tú podrías decirme sobrinos. quién es tu mamá. ¿Quién es mi mamá? Claro. Puedes hablarme de ella. Mucho. Listo. Puedo ¿Y hablar por qué de- puedes hacerlo? Porque la conozco mucho. Exacto. La conozco mucho. Exacto. La llevo viendo 58 años y además la admiro muchísimo. Para mí es un referente. Yo le puedo hablar de mi mamá todo lo que usted quiera. Esa es la respuesta. Conocer. ¿Te conoces? Tú hablas de ti. Puedes definirte. ¿No te conoces? Y conocerse implica ¿qué? Aceptarse. En lo bueno y en lo no tan bueno. Reconocerse totalmente. Para poder decir, yo soy. Bueno, si esto se nos volvió una conversación no más de chévere, que nos podríamos extender, pero yo creo que ya nos sacan del libro, una cosa muy interesante. Muchas gracias, felicitaciones. Yo Se volvió sí, una terapia. yo sí me programé para venir. Yo me programé para venir. Te escucho. Quería escuchar sobre el libro, ¿Qué libro? porque me llamó la atención también el título. Me parece chévere eso del séptimo cielo. Y la verdad, me voy muy contenta, muy satisfecha. Qué bueno. Te felicito. Muchas Gracias por gracias. tu valentía y por compartir con nosotros. Un aplauso para José. En líneas, en el ocultista y con ellos. Y aquí queda un ejemplar para. Carlos lo acaba de leer. Próximamente en Netflix. En Amazon, en Sí, Chévere. sí. No, yo también quería darte las gracias porque Escuchemos. el libro, no lo he empezado a leer la realidad, pero esto, dijéramos, este preámbulo que le das a uno lo deja como con esas ganas de empezarlo y terminarlo, obviamente. Entonces, muy interesante. Yo creo que aborda temas que a todos los que estamos aquí nos interesa trabajar y tenemos dificultades con ello. Entonces, sé que eso va a ser un aporte muy grande a lo que querés también en el fondo, construir también y quitar toda esa basura que tenemos todos de alguna manera en la mente. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y atención.